Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Espero que estén teniendo un día genial, lleno de alegría y buenas vibras. Si eres nuevo por aquí, muchas gracias por darle al play. Y si ya eres parte de esta comunidad, un abrazo gigante, lleno de cariño y gratitud. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha hecho suspirar a millones, un tema que ha encendido la chispa de la esperanza y la fe en el amor verdadero, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no solo eso, sino que vamos a analizar a fondo la declaración que lo cambió todo, la declaración que confirmó lo que muchos esperábamos, la declaración que nos hizo creer aún más en la magia de los cuentos de hadas modernos, la declaración que resonó en nuestros corazones: Hande es mi felicidad. ¿Recuerdan ese momento? Ese momento mágico e inolvidable, en el que Kerem, con esa mirada que derrite montañas, esa voz que acaricia el alma y esa sonrisa que ilumina cualquier habitación, confirmó sus sentimientos por Hande. Fue como si el mundo entero se detuviera, como si el tiempo se congelara para saborear cada segundo de esa declaración. Todos estábamos pegados a nuestras pantallas, ávidos de escuchar cada palabra, analizando cada gesto, cada expresión, y sintiendo una mezcla de alegría, emoción, esperanza, y por qué no decirlo, un poco de envidia sana por la felicidad que irradiaban. Así que hoy, vamos a desmenuzar a fondo esa declaración, a entender el contexto que la rodeó, a analizar las palabras de Kerem con meticulosidad, a revivir esos momentos que nos hicieron creer en la posibilidad de un amor tan intenso y genuino, un amor digno de los mejores guiones de Hollywood. Vamos a hablar sobre cómo esta declaración impactó la relación de Kerem y Hande, cómo afectó a sus fans, a la industria del entretenimiento, y por supuesto, vamos a especular un poco con respeto y cariño, sobre lo que significó para el futuro de la pareja, y sobre el legado que dejaron en la memoria colectiva. Y antes de que empecemos con el análisis en profundidad, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el fascinante mundo del entretenimiento, las series turcas que nos roban el corazón, las películas que nos hacen soñar, y por supuesto sobre las parejas más queridas y comentadas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. De esta manera, serán los primeros en enterarse de todas las novedades. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gusta. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a conectar con ustedes, mis queridos suscriptores. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a esta conversación. Ahora sí, arrancamos con el análisis. Preparémonos para sumergirnos en el universo de Kerem y Hande, en su historia de amor, en sus momentos inolvidables. Primero vamos a recordar el contexto, el marco en el que se desarrolló esta hermosa historia. Para aquellos que no estén familiarizados con la historia, Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resonaron en el mundo entero, conocidos por su química explosiva y su conexión innegable en la exitosa serie Love is in the Air, mantuvieron una relación amorosa que cautivó y conquistó la atención del mundo entero. La serie, un fenómeno global, no solo nos presentó una historia de amor cautivadora, sino que también nos regaló la oportunidad de ver florecer un romance real entre sus protagonistas. Desde el inicio de la serie, la química entre Kerem y Hande era innegable, palpable, evidente. Era una chispa que saltaba de la pantalla, que encendía la imaginación de los espectadores, y que los mantenía pegados a sus asientos, esperando ansiosamente cada episodio. Los fans, testigos de esa conexión especial, no tardaron en especular y desear con fervor que esa química trascendiera la ficción y se convirtiera en una realidad. Las miradas cómplices, las risas compartidas, los momentos de cercanía, los gestos de cariño, todo apuntaba a una relación real, a un amor que iba más allá de los guiones y las cámaras. Los rumores circulaban, las redes sociales ardían, y la esperanza crecía con cada día que pasaba. Pero como suele suceder en estos casos, la confirmación oficial, el momento en que la pareja decide hacer público su amor, siempre es el momento crucial, el que marca un antes y un después. Y fue precisamente en ese momento, en medio de la expectación y la curiosidad del público, cuando Kerem Bürsin, con esa sencillez y sinceridad que lo caracterizan, con esa honestidad que lo define, pronunció esas palabras que resonaron en el corazón de millones: Hande es mi felicidad. ¿Por qué esta declaración fue tan impactante? ¿Qué la hizo tan especial, tan significativa, tan inolvidable? Analicemos los factores que contribuyeron a su resonancia. Bueno, primero,
La naturalidad y espontaneidad con la que lo dijo. No fue una frase preparada, no fue un comunicado oficial emitido por sus representantes. Fue algo que surgió de su corazón, una expresión genuina y sincera de sus sentimientos. Fue una declaración que fluyó sin artificios, sin adornos, sin máscaras. Fue una frase que reflejaba la autenticidad de Kerem, su capacidad para expresar sus emociones de manera clara y transparente. Y eso, amigos, eso es lo que conectó con tanta gente. La honestidad, la sencillez, la autenticidad, son valores que siempre trascienden, que siempre llegan al corazón. Segundo, por la magnitud y el significado de la frase. Ande es mi felicidad. No es solo decir que están juntos, o que se quieren, o que se gustan. Es declarar que Ande es una parte fundamental de su vida, que le aporta alegría, que le hace feliz, que completa su ser. Es una declaración de amor en toda regla, una declaración que va más allá de las palabras y que revela la profundidad de los sentimientos de Kerem. Es una frase que encapsula la esencia de la relación, la alegría que se siente al estar con la persona amada. Y tercero, por el impacto que tuvo en la comunidad de fans y en la sociedad en general. Las redes sociales explotaron, literalmente. Los hashtags relacionados con la pareja, con la serie, con la declaración, se multiplicaron exponencialmente. Los memes, las ediciones de vídeos, las creaciones artísticas, las muestras de apoyo y cariño inundaron Internet. Los fans, testigos del amor en la ficción y en la realidad, celebraron con euforia, compartieron su alegría, su emoción y se sintieron aún más conectados con la pareja, como si fueran parte de su historia. Fue un momento de unión, de celebración, de sentir que el amor verdadero, sí existe, que los sueños se pueden hacer realidad. Ahora, vamos a analizar las palabras de Kerem con más detalle. La simplicidad y la honestidad son, sin duda, las claves de su éxito. No necesitó adornos ni metáforas rebuscadas, ni giros complejos. Dijo lo que sentía, de la manera más directa y sincera posible. Y esa, amigos, es una lección que todos deberíamos aprender. A veces las palabras más simples son las que más impacto tienen, las que llegan más profundo al corazón. La autenticidad siempre triunfa sobre la artificialidad. La frase también revela mucho sobre la personalidad de Kerem, un hombre que ha demostrado ser mucho más que un actor talentoso. Su sencillez, su autenticidad, su capacidad para expresar sus sentimientos sin tapujos, sin miedos. Es un hombre que no tiene miedo de ser vulnerable, de mostrar sus emociones, de mostrarse tal cual es, con sus virtudes y sus defectos. Y eso, en un mundo como el de la fama, donde la imagen a menudo es lo más importante, es algo muy valioso, algo que lo diferencia y que lo hace aún más querido por sus fans. Pero, ¿qué impacto tuvo esta declaración en la relación de Kerem y Ande, en la dinámica de la pareja? Bueno, en primer lugar, les dio aún más visibilidad, los puso bajo los reflectores de todo el mundo. La pareja se convirtió en una de las más populares del momento, una de las más buscadas en Internet, y su relación fue seguida por millones de personas en todo el mundo. Esto, por supuesto, conlleva una gran responsabilidad, pero también les dio la oportunidad de compartir su amor con el mundo, de inspirar a otras personas, de mostrar que el amor verdadero existe y es posible. Además, la declaración solidificó la relación, reforzó el vínculo que los unía. Al hacerla pública, se comprometieron aún más el uno con el otro, ratificaron su amor y su compromiso mutuo. Fue una declaración de amor y de confianza, un acto de valentía que los unió aún más y que les permitió afrontar los desafíos que conlleva la vida pública. Y aunque, como sabemos, la relación llegó a su fin, es innegable que ese momento, esa declaración, fue un hito en su historia de amor, un capítulo inolvidable que quedará grabado en la memoria de sus fans. La declaración de Kerem también tuvo un impacto significativo en los fans. Les dio esperanza, les hizo creer en el amor, les hizo sentir que sus ídolos eran personas reales, con sentimientos reales, con vidas más allá de la pantalla. Los fans se sintieron más cerca de ellos, más involucrados en su historia, y se identificaron con la pareja, celebrando sus momentos de alegría y apoyándolos en los momentos difíciles. La declaración creó un sentido de comunidad, un sentimiento de pertenencia a un grupo de personas que celebraban el amor, la felicidad y la autenticidad. Ahora bien, es inevitable que surjan especulaciones sobre el futuro, sobre el destino de la relación. ¿Qué significó esta declaración para el futuro de Kerem y Ande? ¿Qué esperanzas se crearon? ¿Qué planes tenían? ¿Se casarían? ¿Tendrían hijos?
Estas son preguntas que todos nos hemos hecho en algún momento, que son naturales en una historia de amor tan seguida y admirada. Pero como todos sabemos, la vida es impredecible, los caminos a veces se bifurcan, las relaciones cambian, las personas evolucionan. Lo importante es disfrutar el momento, celebrar el amor en todas sus formas y manifestaciones, y aprender de cada experiencia, incluso de las experiencias dolorosas. Y aunque la relación entre Kerem y Hande ha llegado a su fin, el recuerdo de su amor, de esa declaración, de esos momentos mágicos, seguirá vivo en la memoria de sus fans, en la memoria colectiva. En este punto me gustaría recalcar la importancia de respetar la privacidad de las personas. Si bien es natural que sintamos curiosidad y queramos saber más sobre la vida de nuestros ídolos, es fundamental que respetemos sus decisiones, su espacio personal y su derecho a la intimidad. No debemos olvidar que son personas con sentimientos, con problemas, con sueños, y que merecen nuestro respeto, nuestra comprensión y nuestro apoyo. La vida de los famosos no es fácil, y necesitan nuestro respeto y nuestra empatía. Y hablando de respeto y comprensión, quiero aprovechar este momento para agradecer a Kerem Bürsin y Hande Erçel por compartir su amor con nosotros, por permitirnos ser testigos de su historia, por mostrarnos que el amor existe, que es posible ser feliz, que vale la pena luchar por lo que uno quiere. Gracias por inspirarnos, por emocionarnos, por hacernos creer en los cuentos de hadas modernos, por regalarnos momentos de alegría y felicidad. Gracias por su talento, su trabajo y su dedicación. En resumen, la declaración de Kerem Bürsin, Hande es mi felicidad, fue mucho más que una simple frase. Fue una declaración de amor, un momento de conexión con los fans, un hito en la historia de esta pareja, un símbolo de esperanza y optimismo. Demostró la importancia de la sinceridad, la honestidad, la autenticidad y la capacidad de expresar los sentimientos sin miedo. Y aunque la relación ha llegado a su fin, el recuerdo de ese momento, de esa declaración, de ese amor, seguirá vivo en la memoria de sus fans, en la memoria colectiva y en la historia del entretenimiento. Y ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Recuerdan este momento? ¿Qué sintieron cuando escucharon la declaración de Kerem? ¿Qué les pareció la relación entre Kerem y Hande? ¿Cómo creen que impactó en sus vidas y en la industria del entretenimiento? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos, conocer sus opiniones, saber qué piensan. Me encanta leerlos y compartir ideas con ustedes, mis queridos suscriptores. Y llegamos al final de este vídeo, y ya puedo sentir que ha sido muy especial. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad, que hayan disfrutado revivir estos momentos inolvidables, que se hayan sentido inspirados por la historia de Kerem y Hande y que hayan reflexionado sobre la importancia del amor, la felicidad y la autenticidad. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, para estar al día con todas las novedades. Y muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante lleno de amor y gratitud. Chao, chao. Hasta la próxima.